Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo que cada mañana se sintoniza con la revista informativa más completa que tiene este país, Diario 55, 2 horas de programa, la primera parte, la parte informativa de 7 a 8, noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes, económicas, políticas, eclesiásticas, artísticas, todo lo que tiene que ver con la información que involucra a República Dominicana y el mundo estaremos tratando en esta primera hora. La segunda parte del programa, el Café de Diario 55. Hoy estaremos conversando con el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero Andrés Cueto, será nuestro contertulio del día de hoy. Con él trataremos aspectos como el proceso electoral, perspectiva del nuevo gobierno, transición y todos estos asuntos. Estamos viviendo hoy el martes 7 de julio del año 2020. Gracias al santuario Nuestra Señora de la Altagracia, que cada mañana recibimos esas palabras para iniciar nuestro día, para iniciar nuestra labor de manera positiva, con el alma reforzada, con el espíritu renovado para empezar nuestro día. Así que gracias a todos por preferirnos y acompañarnos. Buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Estamos en el martes 7 de julio, año 2020. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este día, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Vamos a recibir en esta mañana tempranito a nuestra querida Guadalupe. Almonte Guadalupe, quien viene con el Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo, 75 años, haciendo que los dominicanos disfruten del mejor café que se produce en el mundo. Café Santo Domingo, generación tras generación hemos estado disfrutando de este exquisito café que es orgullo de los dominicanos. Esa es la patrona de los mexicanos, la Virgencita de Guadalupe. Así es. Bueno, hoy, como siempre, muchas informaciones. Ayer, la celebración por Santiago del PRM y sus aliados. Dicen por ahí que el que gana es el que goza. Los días transcurren, ya pasamos a las elecciones, ahora a la espera del 16 de agosto. Y el anuncio del presidente electo, de quienes estarán conformando su gabinete. Se han estado mencionando tanta gente, pero ya veremos cuando estas sean confirmadas, publicadas por Luis Abinader y su equipo, quienes estarán con la responsabilidad de asignar funciones para el próximo gobierno que inicia en agosto y concluye en el 2024. Ayer el presidente de la República, Danilo Medina, nombró la comisión de transición, encabezada por los ministros de la presidencia, el administrativo, está ahí Gustavo Montalvo, José Ramón Peralta, en esta comisión Juan Ariel Jiménez, que es el Ministerio de Economía y Planificación, así como también está por ahí Zoraima Cuello, quien está en competitividad. Son de las figuras que ha nombrado el presidente Medina para la transición. Ellos estarán pues trabajando conjuntamente con la que nombre Luis Abinader, cada uno de los ministerios que estén en orden, que pasen el informe correspondiente y conocer el estatus de cada uno de ellos. Algo que andan unas listas rodando de posibles ministros y estas cosas, y lamenté mucho tomando en consideración la lista, que en verdad son personas muy cercanas al presidente electo las que están en la lista, pero yo creo que nosotros en República Dominicana tenemos que hacer un balance
y es con la escogencia de los ministros. No pueden ser todos de Santo Domingo. El PLD dio muestra de cómo se puede equilibrar. En Santiago teníamos en un momento 3, 4, 5 ministros, porque todo no puede estar concentrado en un mismo sector para esto mismo, para que un gobierno tenga equilibrio, para que tenga visiones diferentes. No puede estar todo en manos, y estoy hasta reclamando por amigos que hicieron grandes trabajos en esta parte del Cibao, y que de ser cierta esa lista que anda rodando, se excluye y le da a las demás provincias el nivel de segunda categoría, porque cuando no se elige un ministro de, por lo menos, de una que represente una región, eso genera a veces una visión sesgada, y esperemos nosotros que tal vez se pueda modificar esa lista y personas de todas partes del país puedan ser parte, y no personas que hayan nacido, sino que tengan vínculos. Nosotros, por ejemplo, sabemos, lo sabe Frank, que el ministro, por ejemplo, de Administración Pública viajaba todos los días a Santiago. Teníamos el caso de Domínguez Brito, que fue ministro de Medio Ambiente y anteriormente fue procurador de la República, así como otros que tenían funciones importantes y vivían en Santiago. Yo creo que debe haber un equilibrio en esa parte, y ojalá y la lista no sea 100% real, y que pueda el nuevo presidente, el presidente electo, crear un balance con esto, que siempre es importante. De hecho, a veces cuando se configuran hasta las candidaturas, se trata de que haya representatividad. Cuando el PRM fue creado, yo me quejaba de eso mismo, que en el esquema anterior, los presidentes municipales tenían una participación activa en los partidos. En el PRM se cambia por una comisión pequeña, la comisión ejecutiva, que es la que toma las decisiones, y a veces los pueblos no tienen ni siquiera voz ni voto en la decisión nacional que toma el partido. Yo espero que amigos de Santiago, del este, del sur, puedan ser parte del gobierno en posiciones importantes, para que haya un equilibrio y haya una representatividad de gente que pueda pelear las cosas importantes, porque a veces los diputados te dicen, no, porque voy a pelear porque a Santiago llegue más. Si no hay personas que estén dentro, que sean parte de la toma de decisiones, es difícil, porque muchas veces llegan los proyectos como el presupuesto cocinado desde Palacio, y como todo apunta que el PRM va a tener mayoría, a veces no se tiene la fuerza para decirle, presidente, mi cuarto de Santiago, no firmo, no voto. A veces por la línea del partido, la línea del presidente, que fue lo que vimos por 16 años, gente plegada al poder. Pero vamos a esperar y que esta lista, que algunos amigos de Santiago sean incluidos en algunos ministerios de toma de decisiones, porque tanto la sociedad, empresariado y todo el mundo está esperando más para Santiago. Vamos a ir a la publicidad, y cuando retornemos revisamos entonces la portada de los diarios con noticias locales, regionales, nacionales, internacionales y mucho más. Diario 55, su revista informativa. Iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal Super TV 55. Presidente Medina crea comisión de transición gubernamental. Presidente PRM Santiago llama a compañeros a mantener humildad, transparencia y decoro. Ese es Andrés Cueto, que estará con nosotros a las 8 de la mañana. Dirigente del PRM acusada de lavado de activos se perfila como diputada en La Vega. Ministerio de Educación inicia profunda desinfección en escuelas. Al menos 3 heridos en un accidente en Puerto Plata. ¿Cómo se orquestó la trama para el robo de los 37 millones de la Junta Electoral de Santiago? Ayer, conferencia de prensa del Procurador Fiscal del Distrito Judicial Santiago, Francisco Núñez, el magistrado, dio a conocer cómo se desarrolló, cómo planificaron todo. Hay 4 personas detenidas, incluyendo el autor intelectual. Participaron 2 miembros de la Junta Electoral,
además el representante de la policía, el coronel Guzmán Badía. 22 años después, Eduardo Estrella retoma la senaduría de Santiago. El país pasó sin mayores traumas sus elecciones presidenciales. Aparatoso accidente durante caravana del PRM en Dajabón deja varios heridos. Presidente Junta Central Electoral califica elecciones del 5 de julio como una jornada excepcional. Casos de coronavirus, 38.128 fallecimientos, 804. Infectados 38.128, fallecimientos 804 y 208 en unidad de cuidados intensivos. Vamos ahora a la información. Otro diario que se origina en Santiago, presidente Medina designa comisión de transición para el nuevo gobierno. Superan los 800 muertos por coronavirus en el país. Embajador de Estados Unidos congratula a Luis Abinader. Observadores consideran proceso electoral dominicano como un referente. Ministerio Público de Santiago pedirá coerción contra implicados en robo Junta Electoral de Santiago. Listín Diario, las noticias en portada. Ley de castigo ha marcado estrenos de gobiernos. La oposición tendrá mayoría en el Senado de la República. Primer día de Abinader como presidente electo de la República. La oposición. Quien fuera oposición, porque ya no es oposición. Sí, yo creo que el titular tiene listín ahí que modificarlo. La oposición tendrá mayoría en el Senado. Bueno, hay 19 perfilados hasta ahora como del PRM. Primer día de Abinader como presidente electo de la República. Una sola segunda vuelta en la historia electoral dominicana. Eso ocurrió en 1996, ya la contábamos, cuando el presidente Joaquín Balaguer acortó su periodo, ganó en el 94 con botas y con votos, como se manifestaba en las calles, y el doctor José Francisco Peña Gómez tocó las puertas de organismos internacionales con evidencias demostrando que se había hecho un fraude colosal, y Balaguer no tuvo otra alternativa que acortar su periodo, convocar a elecciones, y ahí llega el 50+1, y entonces ahí se unió el Frente Patriótico, el doctor Balaguer, con el PLD, levantando la mano, ambos líderes, Balaguer y Juan Bosch, a Leonel Fernández, y en ese momento el candidato a la vicepresidencia era Jaime David Fernández Mirabal. La expresión del doctor Balaguer en aquella época de que el camino malo estaba cerrado. Estos comicios sellan el descalabro de dos icónicos partidos. PLD se declara principal partido de oposición y pide a miembros unidad para futuras batallas. Ayer hubo una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temo Montaz. Danilo Medina designa comisión para la transición presidencial. Llueven felicitaciones a Luis Abinader por triunfo electoral. Jefe de misión OEA felicita a los dominicanos por el cumplimiento cívico de ir a votar pese al coronavirus. El país supera las 800 muertes por COVID-19. Eduardo Estrella dice no utilizará placa oficial como senador. Médicos revelan que 80% camas en intensivos están llenas. Murió Mariano Negrón, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Fuera un destacado, connotado sindicalista, Mariano Negrón. A partir de hoy, presidente electo definirá equipo, lo acompañará. PRMistas celebran la caravana del triunfo en distintos puntos del país. Asesores Banco Central de la República Dominicana recomiendan seguir medidas económicas. Ministerio Público pide a la Suprema fallar 2 recursos de casación en el caso Emily Peguero.
De 1982 a la fecha, el Congreso también es de los artistas. Tendremos al Torito Héctor Acosta en el Senado y algunos diputados también. Omar Fernández sobre su padre: haber compartido boleta contigo ha sido mi mayor honor. Sector eléctrico espera nuevas autoridades cumplan con las expectativas del país. Diario Libre. Vamos a Diario Libre y las noticias en portada. Luis Abinader asumirá el poder con grandes retos sanitarios y económicos. Tendrá que procurar la unidad de todos los sectores para afrontar la pandemia. Le favorece haber ganado con amplitud y dominar el Congreso para sus medidas. Abstención electoral sería similar a la de comicios municipales de marzo. Rondaría el 50.56%. Fiscalía identifica presuntos matadores de delegado del PRM en elecciones. La caída de Amable Aristi Castro, el cacique altagraciano que lleva 38 años en la administración pública. Abinader es el segundo presidente más joven del país en 50 años. En 13 provincias ya se computaron todos los colegios electorales a nivel senatorial. Logramos en solo meses lo que pocos imaginaron, dice Omar Fernández, el hijo del expresidente. Algo insólito en República Dominicana, yo también lo creo así. Partido devuelve dinero no gastado en campaña. Amable Aristi Castro con un pie afuera. Ya lo tienen los dos. En cuanto a la senaduría, quién sabe, es un hombre muy habilidoso. Dirigente del PRM acusada de lavado de activos se perfila como diputada en La Vega. Ya esta noticia la habíamos dado a conocer. Johnny Ventura: los dominicanos alguna vez se darán cuenta de que nos libraron Dios y Leonel. Se refiere de que ganase el PLD. La Asociación de Industriales de República Dominicana considera Abinader debe impulsar un plan de reactivación económica inmediato. Estas son noticias que publican algunos de los diarios de la web, diarios electrónicos. Vamos ahora a internacionales y deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos nuestro recorrido por el mundo hoy en San Francisco, que no es San Francisco de Macorís, sino en Estados Unidos. Nuevo fallo contra la regla del tercer país para quienes piden asilo en Estados Unidos. En Bogotá, Uribe dice que hay agitación prechavista en Colombia con fines electorales. Sánchez dice que el fondo de la Unión Europea no puede ser menor a 750.000 millones. Nueva York entra en la fase 3 y reapertura con preocupación por la violencia rampante que vive ese estado. Biden liderea holgadamente los sondeos de noviembre en plena crisis sanitaria. Se ve visible que el presidente tendrá problemas para lograr su reelección. Crudo de Texas sube 0.7% por menor producción según datos económicos. La falta de oxígeno silenciosa agrava el COVID-19 en Chile. Texas y Florida a punto de colapsar por el virus, mientras Donald Trump no hace absolutamente nada para conjurar esta situación. Nos vamos a las deportivas y empezamos. ¿Por qué Winifred Fernández está desaparecida? Es un trabajo que trae el periódico La Información. Miguel Tejada expresa deseo de dirigir las Águilas Cibaeñas. Luis Polonia está interno, contagiado del COVID-19. Damistas dominicanos se imponen en Armenia 5-3. Purnigal exhorta a padres a mantener hijos peloteros en las escuelas. Siempre hemos dicho que eso hay que enlazarlo. Estas son las principales noticias en el plano deportivo, internacional, nacional, regional y local. Nosotros vamos a la publicidad y cuando retornemos entonces estaremos
comentando, ampliando, analizando algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. Dice que la ley establece que 48 horas después deben haber ya completado el escrutinio, el conteo, para conocer los ganadores finales. Entiéndase, estamos en este proceso con los diputados, que es el más complejo de todos, porque con el candidato presidencial es un voto que se cuenta 1 a 1. Lo mismo pasa con el senador. Por eso hemos tenido la información al momento. Y de los diputados, ya ayer se establecía quiénes eran los ganadores de esta contienda. 18 diputados para la provincia de Santiago, el PRM, como dice la canción de Winnie Takes It All, el ganador se lo lleva todo. Ellos tendrán una mayor presencia de congresistas en esta parte del país, teniendo el senador y la mayoría de diputados, una diferencia de 2, creo que con relación al Partido de la Liberación Dominicana. Y es uno de los temas que tendrán que analizar, cómo se fraccionó ese voto. Un voto al diputado PLDista y otro voto al senador que llevaba el conjunto de partidos, porque el PRM llevaba una cantidad significativa de partidos que estaban apoyándose uno con otro, cosa que no sucedió en las municipales, ni tampoco en la presidencial, porque los reformistas, la Fuerza del Pueblo, llevaba a su candidato, que era Leonel Fernández. Leonel, que los números presentados no son los reales, entiéndase, 8 puntos y pico de la Fuerza del Pueblo y aliados. Habrá ahí entonces que sacar los votos obtenidos por el Partido Reformista, que la cantidad de votos sacados son muy bajos en relación a las elecciones del 2016, muy bajo. Habrá que sacar ahí también los votos del BIS y ver cuántos votos entonces consiguió Leonel directamente con su partido, la Fuerza del Pueblo. Todo esto se tomará en cuenta para el próximo proceso por parte de la Junta Central Electoral. El porcentaje de Moreno, de Guillermo, que mucho ya lo hemos dicho, y esto ha sido un comentario frecuente, de que Guillermo, que es un potencial, inclusive ayer tocábamos el tema con Leoncio Peralta, que debe ser mucho más práctico en cuanto a tomar estrategias para poder consolidar su partido, porque la proyección que lleva cada año es ir bajando. Hubo un momento en que Guillermo Moreno era muy valorado en cuanto al voto se refiere, pero las cosas han ido cambiando. En la provincia de Santiago, si usted calcula los votos PLDistas, la elección de sus diputados, quizá no vaya a la par, no vaya acorde con los votos obtenidos por el senador. Aquí mucha gente fraccionó, mucha gente estuvo votando por diputados del PLD, pero no así en la senaduría. Hay que hacer este Partido de la Liberación Dominicana, que ayer su presidente, Temo Montaz, hablaba de que ya se iniciaba el proceso para ser opositores a partir del 16 de agosto, cuando ya asuma el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas que asuman el poder. Ya entonces el PLD estará en las calles, no en la calle haciendo política, sino fuera del gobierno. Y tendrán que analizar muchas cosas, porque hubo personas ahí que no se sumaron a los intereses del partido, gente que mandó a votar por otro candidato, incluso personas que tenían un familiar muy cercano dentro de esta contienda que es dirigente PLDista, pero su hermano, su familiar,
estaba en otra boleta, que no era la del PLD ni aliados. Entonces ahí también es un afluente de votos que va a terminar hacia el contrario, es decir, que no hubo una unificación en cuanto a la elección de candidatos de un mismo partido o de los aliados que respaldaban a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí de extrañar, porque inclusive los mismos PRMistas se sorprendieron con resultados de algunos lugares, algunas provincias, donde las encuestas le daban un margen de beneficio no tan alto como el que terminaron. Por ejemplo, aquí en Santiago. Aquí los que traíamos del PRM hablaban de una diferencia de 8, 10, 12, pero no un 60-30, como terminó este conteo, favoreciendo a Eduardo Estrella, un hombre de mucha experiencia que ya ha manifestado que no va a utilizar la placa oficial, y entendemos de que esto no es significativo, es insignificante el que pueda usar la placa oficial o no. Lo mismo ha dicho la esposa del candidato electo, que no tendrá una oficina como la han tenido otras, incluso primeras damas de gran valor, de grandes atributos. Ahí hemos tenido a doña René, clan de Guzmán, quien tuvo una participación muy importante y que todavía se le recuerda como una de las mejores primeras damas que hayamos tenido. La misma esposa de Jacobo Masluta, aunque fue un gobierno el que él encabezó debido a lo ocurrido un 4 de julio, que todos lo sabemos, pero ella también jugó un papel importante a través del CONANI, a través de instituciones que velaban por la niñez. Y así, igual, otras que han estado por ahí. Y si usted busca en otros países, la misma esposa de Donald Trump viene desarrollando un papel importante y está en la Casa Blanca, está con su esposo, ayudando, siendo soporte importante, porque ¿quién mejor que su esposa o su compañero para desarrollar una labor que vaya acorde con los mejores principios y que vaya a aquellos que son los que le necesitan? Porque es parte de su entorno, es parte de su vida y es difícil que pueda traicionarle, como otros que van a los puestos gubernamentales a hacerse de dinero, a hacer negocio, y nosotros esperamos, hay muchas expectativas con el gobierno que va a encabezar Luis Abinader a partir del 16 de agosto, ojalá que estén los mejores hombres y mujeres. Uno sabe que hay mucho compromiso, y más cuando un partido gana de esta forma tan arrolladora, es decir, que una diferencia tan marcada, entonces todos andan buscando estar en el gobierno, pero ahí estará la responsabilidad y el compromiso que ellos asumieron y que en campaña estuvieron pregonando de que será un gobierno completamente diferente. Con relación a lo que tuiteó Raquel Arbaje, que es diríamos, la primera dama electa de República Dominicana, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque miren lo que pasa, y es el problema que nosotros tenemos en República Dominicana, y es que empezamos a inflar un presupuesto, y por eso nosotros tenemos problemas hasta con el endeudamiento. Cuando el despacho de la primera dama fue creado por el presidente Hipólito Mejía, era dándole forma a eso, tratando que doña Rosa hiciera un trabajo, que fue a donde doña Rosa fue, a trabajar por la niñez. No a manejar grandes presupuestos, como posteriormente, después que se creó esta dirección, manejó Margarita Cedeño. Millones, un despacho, manejar más dinero que a veces ministerios. Ese despacho de la primera dama, y doña Candy manejó eso con mucha holgura, tampoco anduvo haciendo tanto aparataje, porque tanto Candy Montilla como doña Rosa no eran políticas y no tenían aspiraciones políticas, que a lo mejor es lo que pasa con Raquel, que no quería utilizar esto, no quiere utilizar esto como trampolín para crecer políticamente. Si tenemos un ministerio de la presidencia
Desde ahí el presidente y la familia presidencial puede aportar muchísimo a favor de la niñez, de la familia y de muchísimas cosas. Tú tener un presidente manejando miles de millones de pesos, entonces también tener la esposa manejando eso, yo creo que no es correcto. Dinero, que lo peor y lo más lamentable de eso, que está fuera de ese seguimiento que hay que darle, que eso hay que arreglar esa ley, que no se fiscaliza el dinero que se maneja por ahí. Lo dice la ley porque eso está contemplado, pero no se fiscaliza, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a consolidar ministerios. Entonces, si tenemos que fundir ministerios, por ahí se puede empezar. Nosotros tenemos un problema serio económico, por eso, porque tenemos un presupuesto de instituciones haciendo lo mismo. Pues si usted tiene un ministerio de obras públicas, ¿por qué usted tiene que tener el mismo gobierno de que supervisándose? Yo tengo un ministerio y yo mismo me superviso. Eso no puede ser, y cosas como esas hay que empezarlas a conjurar, porque el tema es que lo pesado lo cargamos los contribuyentes, que pagamos la energía más cara del mundo, los servicios más caros del mundo, los impuestos más caros del mundo, la gasolina más cara del mundo, para tú tener una primera dama manejando recursos a discreción, porque vuelvo y repito, es a discreción lo que maneja la primera dama, porque no están dentro de la supervisión de la Cámara de Cuentas. Yo creo que por ahí se debe empezar, de muchísimas direcciones y muchísimas cosas que se crearon, y creamos un gobierno enorme, como yo le digo, un gobierno GMC, grande, malo y caro, y darle a eso funcionabilidad, porque si la primera dama va a trabajar con la niñez, ahí está el CAI, lo puede hacer a través de ahí. En el día de hoy yo quiero hablar de algo que a mí, ayer cuando vi los números, me cayó muy mal. No lo puedo negar que no me cayó bien ver esa cifra, y es ver al Partido Revolucionario Dominicano, el Partido del Pueblo, el buey que más jala, el Partido de la Democracia, el Partido del Pueblo, que pasó de ser un chinchorro en estas elecciones a ser una paletera. Y cuidado, si ni siquiera una paletera. Convertido un partido en añicos, un partido con tanta historia, un partido con tantos aportes a la democracia, hoy convertido en una paletera. No se le puede decir ni siquiera, yo creo que le queda grande el nombre de paletera. ¿Es esto solamente responsabilidad de Miguel Vargas? No. Aquí hay mucha gente que dieron brinco, que fueron socios de Miguel Vargas Maldonado en la destrucción del PRD. Y hoy son blancas palomas y creen que están excluidos de la destrucción de ese partido. Yo me fui. Cuando te convenía, te fuiste. Mientras tanto, tú eras la alcancía de Miguel Vargas. Mientras tanto, en aquel momento, tú eras de lo que sacaba a la gente del padrón. Tú fuiste de lo que expulsaste a Hipólito. Tú eras de lo que en la convención estaba con tu seguridad impidiendo que la gente votara. La culpa no es de Miguel Vargas, la historia no se puede olvidar. Aquí hay mucha gente que tú lo ves privando en demócratas. Aquí hubo un candidato en este municipio de Santiago al cual yo no apoyé porque fue parte de eso. Y lo recuerdo en la avenida Francia golpeando a Marisa Félix y a Soraya Suárez, que eran nuestras delegadas ahí. Hoy son demócratas. Eso que vivió el PRD hoy, en lo que se convirtió el PRD, es un asunto compartido. Gente que son condioteros, que aprovechan y que saben oler y que saben montarse en las olas, no están excluidos de eso, porque la historia está ahí. Cuando vieron que el barco se estaba hundiendo, bueno, pues entonces salieron para el PRM. Pero esa destrucción de ese partido es compartida. Es compartida con mucha gente. Un año, casi 2 años, nos pasamos un grupo tratando de salvar ese partido. Cosa que nos costó violencia, agresión y hasta cárcel. Que nos sacaron a trayones desde una 7ª planta del Tribunal Superior Electoral. Y estuvimos presos allá.
en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y hoy, 6 años después, todavía hay jóvenes que todos los lunes, el primer lunes de cada mes, tienen que ir a firmar fruto de esa situación. Porque Jenny Berenice se encargó de perseguirlo mientras estuvo en la Fiscalía del Distrito. Y hoy pasan para acá y se convierten de destructores a demócratas y de Blanca Paloma. ¿Quiénes son esos? Los que eran diputados del PRD. Revise quiénes eran los diputados del PRD, que hoy pasan con su carita limpia. Y de verdad que es penoso ese tipo de situaciones por los aportes. Y siempre lo digo, yo creo en el sistema de partidos. Yo creo que los partidos hay que reforzarlos. Y por eso, aún no siendo yo parte del grupo que se quedó, me quedé y puse en riesgo muchísimas cosas porque entendía que ese partido había que sacarlo. Entonces resulta que los que se quedaron a destruir con Miguel Vargas, hoy son los demócratas que quieren decirle a uno y cuestionar a uno. Y lo recuerdo como ahora. Aquí, gente que estaban en eso, porque hay que decirlo: Andrés Santos, Ulises Rodríguez, Giovanni Tejada, José Jaque, Bernardo Colón y otros grupos, que los recuerdo en los centros con militares impidiendo que la gente votara. En ese proceso, Andrés Cueto y a mí nos mataron por Nelson Javier, el Coco, en esa convención. Y hoy hay un grupo de gente que son los más demócratas del mundo, y por eso mucha gente me dice: ¿pero por qué tú no te...? No me puedo sentar con esos oportunistas que en aquel momento, y que vean bien, que hoy están para acá y son de ese mismo accionar, porque lo que andan buscando es ventajas. Y de verdad tú no lamentas ver al PRD convertido en una paletera, porque hay gente que lo que andan buscando beneficio. Y por eso mucha gente me pregunta: ¿por qué yo no me puedo sentar con gente que pusieron en riesgo hasta mi vida? Hay gente que tiene la capacidad de comerse un tiburón podrido y ver por otro lado. Hay gente que no podemos eso. Yo recuerdo, como ahora vivido, 2 diputados sacando a Marixa Félix de Grullón Moronta y a Soraya de ahí donde está el partido, en la calle El Sol con Francia, en medio de un proceso, en una convención donde no había padrón, en una convención donde fuimos y no se nos permitió delegado, y hoy son los más demócratas del mundo. Ahí está el resultado. La responsabilidad de la destrucción de ese partido es compartida con todos los que ayudaron a Miguel Vargas. Por el hecho de usted haber saltado para el PRM no quiere decir que la historia se va a borrar ni las cosas sean diferentes. Vuelvo y recalco: Giovanni Tejada, Ulises Rodríguez, Bernardo Colón y José Jaque y otros más, Barona, Andrés Santos y un grupo que andan ahí hablando de democracia y hablando de muchísimas cosas, que son lo que son un grupo de lobistas, que yo creo que deben tener pendiente eso. Y yo lo digo, pues yo no estoy contando con vainas de gobierno. Claramente. Ahora, la historia está ahí, y es penoso ver a un partido como el PRD rodando en la alcantarilla por gente como esas que yo mencioné, que lo que buscan es su beneficio particular, y donde ellos ven que hay, son como las palomas, vuelan donde hay pan. Mañana se acaba el pan aquí en el PRM y se van y vuelven para donde Miguel, para donde haya pan, vuelven. Lamentable, 80 años de historia rodando por la cuneta. Da mucha pena, porque aparecieron malos dominicanos que hicieron causa común con Miguel Vargas y ese grupo de Fiquito y demás familiares. Gente que se prestaron cuando los sillazos a hacer convenciones cerradas y cosas como esas, que hubo que entrar a la fuerza porque a todo el mundo lo sacaron, y hoy son demócratas y blancas palomas. Así no, así no. Fran tocaba un asunto con relación a Guillermo Moreno, y lo quiero enlazar con esto. El sistema de partido dominicano aún es muy fuerte. Es fuerte. Y proyectos de partidos emergentes. Y la muestra es con Leonel Fernández, lo que sucede. Leonel Fernández es un expresidente, un hombre con el reconocimiento de muchos sectores, apenas llega a un 8%. ¿Cuál es el tema?
la gente aún cree en el sistema de partido. Y yo creo que la invitación a Guillermo Moreno, que es un gran activo, ya nos vamos, señor director, que es un gran activo, que es un hombre que no viene de esa carrera política, sino que se lanza al estrellato político, al escenario político con aquella acción cuando renuncia de la Fiscalía del Distrito Nacional en el gobierno de Leonel Fernández, mostrando dignidad, mostrando decoro, y la sociedad reconoce en Guillermo muchas cosas que no ha podido lograr más, primero, por esa concepción de mucha gente que entienden que los partidos son lo peor del mundo, que es verdad. Ahora, usted se mete adentro y usted demuestra que no está de acuerdo con muchas cosas. Pero usted no puede estar ladrándole a la luna desde fuera. Si usted quiere hacer carrera, tiene que entrar a un partido y esas cosas, decirlas. Pero mientras esté Guillermo con un proyecto de un partido emergente, yo creo que nosotros no vamos a tener la oportunidad. Yo lo dije muchas veces, entendí que debió haber sido el candidato presidencial junto con Luis. Debió tal vez haber pactado la Procuraduría General de la República y eso, pero muchas veces la radicalización impide el avance. Y yo creo que, como decía Fran, un partido que ha ido bajando en numeración, creo que también a Guillermo Moreno le toca reenfocar, si va a continuar en política, el destino de ese país. Usted puede pasar por el lodo, y no se ensucia, don Guillermo. Usted puede militar en cualquier partido y ser la diferencia. Publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. El ingeniero Andrés Cueto, presidente del PRM, será nuestro invitado del día de hoy. Publicidad y ya volvemos.